Muy buenos días, octavo año A. Estoy muy contenta porque la mayoría me han enviado la guía y está bien solucionada. Solamente le vamos a dar una vuelta ahora, vamos a retroalimentar acerca de los textos mitológicos y posteriormente vamos a hacer un análisis de lo que es una epopeya y vamos a ver diferentes tipos de epopeyas. En primer lugar, vamos a ir a compartir un material que tengo aquí, que es la primera guía que nosotros hicimos. A ver, hay un pequeño problema aquí. Me esperan un ratito y vamos a buscar en el escritorio la guía porque no se alcanza a ver. Está solamente la guía 3. Bien. Retroalimentando entonces la guía anterior, nosotros vimos que los mitos eran universales, eran de la tradición oral. Todos me han mandado casi la tarea, solamente faltan como 10 compañeros y las comprensiones lectoras y todo lo que salía en la guía está bien realizado. Por lo tanto, no necesitamos mayor retroalimentación de esa guía. En todo caso, voy a subir la pauta a la plataforma Classroom para que ustedes puedan observar las respuestas correctas, pero la mayoría tiene las respuestas correctas. Lo que vamos a ver hoy día es la guía 3 de octavo, que nos habla de la epopeya. Teniendo como base los mitos, nosotros podríamos ver que los mitos son una explicación a hechos sobrenaturales. Vimos diferentes tipos de mitos, vimos Ícaro y Dédalo, vimos la historia de Hércules también, y vimos que habían héroes y habían dioses. Estos pertenecían a la tradición oral. Lo que vamos a ver en la siguiente guía es una continuación de la mitología de los tiempos antiguos. Por ejemplo, dice aquí que vamos a trabajar las habilidades de comprensión lectora. ¿Pero en qué tipo de textos? Vamos a verlo en un tipo de texto nuevo que se llama epopeya. ¿Y qué es lo que es una epopeya? Una epopeya es el comienzo de todo el género narrativo. Son historias de héroes, donde también hay una gran influencia mítica, porque aparecen dioses y semidioses. La epopeya son hazañas, son, digamos, batallas. Como grandes epopeyas tenemos la Ilíada, la Odisea, y tenemos la Eneida, y posteriormente, como en la Edad Media, tenemos el Cantar del Mío Cid, que es de origen español. En esta guía, la actividad primera que sale dice, junto con tus compañeros y tu profesor, contesten las siguientes preguntas. ¿Qué héroes históricos conocen? Nacho, yo puse a Ulises. ¿Tú a quién conoces como héroe histórico? Josefa Parra. No tengo idea. Como héroe histórico, ¿has leído, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea? No he tenido oportunidad de leer ninguna de las dos.
Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Si me puede repetir, que me iba a decir algo. Estábamos hablando de la epopeya. Entonces, nosotros queríamos saber si alguien conoce a algún héroe histórico de la antigüedad, por ejemplo, Ulises. ¿A qué otro héroe conocen ustedes? De las epopeyas de Chile, por último, de las epopeyas, porque nosotros tuvimos la Guerra del Pacífico y hubieron muchas batallas. ¿Qué otros héroes conocen ustedes? ¿A quién celebramos en el mes de mayo? Arturo Prat Chacón. Arturo Prat Chacón, ¿cierto? Quien hizo el abordaje al Huáscar. Peleó en la Rada de Iquique y murió en la Rada de Iquique. Él es un héroe. Él luchó y combatió en la Guerra del Pacífico de 1879 en el mar. Era marino. Él es un héroe que podríamos apuntar aquí, porque es de las epopeyas chilenas, epopeyas históricas chilenas. Pero nosotros vamos a estudiar ahora, yo sé que conocen muchos héroes más. Vamos a estudiar desde dónde nace la epopeya. ¿Qué hazañas realizaron para ser considerados héroes? ¿Cómo ha llegado su historia hasta nuestros días? Tenemos que contestar una por una estas preguntas. ¿Qué héroes históricos conocen? Yo puse a Ulises porque lo conozco. Ustedes pueden poner todos los que conocen, Bernardo Higgins, Arturo Prat, algún héroe actual que conozcan. ¿Y qué hazañas, qué logros han realizado? ¿Qué aventuras han pasado? ¿Qué batallas han peleado? Profe, no puede ser Batman. Batman, sí podría ser Batman, pero él es más fantástico. O sea que solamente tienen que ser como de historia. Claro, como más reales como de la historia. Pero Batman también es un héroe. Un héroe. Entonces también podrías poner a Batman y poner que él, ¿qué hazaña tiene? ¿Cómo se llama la ciudad que él defiende? Una cosa que es como una piedra que no sé cómo se llama. Era Gótica. Gótica la ciudad, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo ha llegado? Muy bien, me parece muy bien que ustedes reflexionen y piensen. ¿Cómo ha llegado su historia hasta nuestros días? En la historia de Batman ha llegado a través de revistas, ¿cierto? O a través de la tradición oral, porque de repente los papás han leído las revistas de Batman y se las han traspasado a los hijos. Y ellos después han visto los cómics. Cualquier tipo de héroes antiguos, de la historia de Chile o bien de la fantasía, son héroes. Bien, la epopeya es muy importante porque da origen a un género que se llama el género épico. Ahí en el género épico tenemos la epopeya en primer lugar y vamos a analizar ahora la estructura y las características. ¿Cómo leer epopeyas? Las epopeyas son poemas extensos escritos en prosa o en versos largos, que narran acontecimientos importantes o trascendentales para un pueblo. Las epopeyas son narraciones, ¿cierto? Pero pueden estar escritos también en forma de verso. Y vamos a ver sus tradiciones, las tradiciones de los pueblos, la cultura de los pueblos. Según la etimología, según la raíz de las palabras, la palabra epopeya tiene una parte que es epos, que se define como discurso poético, y poem, que equivale a crear. Esto significa que la epopeya se crea como un discurso poético, viene con forma de verso desde la antigüedad, pero después va cambiando. No es enteramente un poema, porque no expresa sentimientos solamente, sino que narra una batalla o narra una aventura de un héroe.
¿Cómo se estructuran las epopeyas? Tomando en cuenta las epopeyas griegas y latinas, que son los orígenes de este género, nos vamos a remontar a Grecia y a Roma. Vamos a ver que tiene una estructura, así como los textos narrativos o los cuentos tienen una presentación o inicio, un desarrollo y un desenlace. Aquí en la epopeya vamos a ver que tiene primero una presentación o exposición del tema. Se presenta y se expone el tema. Y casi siempre empieza desde la mitad de la narración. Esto se llama in media res. Recuerdan que cuando empieza del principio hasta el final de la narración en forma ordenada se llama ab ovo. Cuando empieza desde el medio se llama in media res. Y cuando la narración empieza desde el final hacia atrás se llama in extrema res. Aquí vamos a ver que la epopeya comienza in media res, del latín hacia la mitad de las cosas. No te empieza a contar desde dónde nació el héroe y cómo salió, no. Empieza desde una batalla, supongamos, al tiro, y ahí vas conociendo al héroe y se van recordando, a veces se van recordando de dónde nació y cuál es su origen, qué dioses lo ayudan, en el caso de Ulises, por ejemplo. Entonces, comienza desde la mitad de la narración, in media res, y es una técnica literaria donde la narración comienza en medio de la historia en vez de en el comienzo de la misma. En esta presentación es como la introducción o exposición del tema, es la primera parte de la estructura de la epopeya. Luego viene una invocación o ruego a las musas o dioses. ¿Qué son las musas? Las musas son una especie de seres ficticios a los que invocaba el autor de la epopeya. Dice aquí, los mortales o semidioses que se desenvuelven en la trama invocan a sus musas o dioses que le protegerán. Si recordamos a Ulises, Ulises estaba apoyado por la diosa Atenea. Esta diosa lo protegía siempre en las batallas, en las travesías, en todo lo que hizo Ulises, siempre estaba ella apoyando. Luego viene el nudo, que es el elemento más extenso del poema, expresando todas las batallas, los ambientes y espacios donde se desarrolla la trama, o la parte más emocionante del texto. Ya, finalizando, hay dos partes. Una que se llama desenlace, que es el momento en que se resuelven los hechos, la batalla, los viajes, las travesías, ya sea en forma satisfactoria para el héroe o bien en forma trágica, que conlleva la desgracia de los personajes involucrados. Y finalmente encontramos el epílogo, que pone fin a la epopeya. Aquí se narran de manera corta, breve, los acontecimientos y se desencadena después del desenlace. Quiero que vean la estructura bien. Aquí vamos a ver que es bastante lo que se presenta en una epopeya. En primer lugar, la presentación o exposición del tema, que comienza, yo se lo subrayé en la guía, in media res desde la mitad hacia atrás. Luego la invocación o ruego a las musas o dioses. Ruego a los dioses que me acompañan, que sean fieles a mí en la batalla. Luego viene el nudo, que es la batalla misma, el desenlace, donde después de la batalla se ve si triunfaron o no, y finalmente el epílogo, que pone fin a la epopeya de manera breve. Esa era la estructura. Ahora vamos a ver las características de una epopeya. Primero, tenemos que tomar en cuenta que se narran hechos históricos y heroicos. Las acciones giran alrededor de las guerras, conflictos de dos reinos, como en el caso de los griegos y los troyanos, en la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero, si ustedes no saben de qué se trata esto, tienen tiempo para investigar en internet.
ver un breve resumen qué es lo que es la Ilíada. La Ilíada es una lucha entre los griegos y los troyanos. En la Ilíada tú vas a poder ver la guerra de los griegos y los troyanos cuando raptan a Helena, que era la esposa de Menelao, y la raptan dos príncipes o reyes y se la llevan a su pueblo, y entonces el pueblo se siente deshonrado y empieza todo lo que es la guerra de Troya, está el caballo de Troya. Esa es la Ilíada. La pueden volver a repasar y ver quién es el héroe ahí. También está la Odisea, que es la historia de Ulises. Ulises, cuando tienen que haberlo visto en alguna película, Ulises u Odiseo es quien tiene una esposa que se llama Penélope, que teje y teje una manta para que nadie se case con ella, porque Ulises ya no está en su tierra, se ha ido a pelear, sale de Ítaca y se va a otros lugares. Ahí conoce brujas, conoce a Circe, que convierte a los hombres en caballos o en cerdos, y está en una isla. Y esa es la Odisea, que también la pueden encontrar en internet en pequeños resúmenes. Estos dos libros, la Ilíada y la Odisea, es fundamental que, aunque sea, lean unos pequeños fragmentos para saber de qué se trata. Es nuestra cultura que está ahí, nuestra cultura occidental, nace en Grecia, que es la cuna de la cultura occidental. Bien, entonces la característica de la epopeya es la narración de hechos históricos y heroicos. Hay una presencia notable del héroe. Hay héroes que se llaman, por ejemplo, Aquiles, Ulises, y representan las grandes virtudes, representan lo mejor del ser humano, lo mejor en los valores épicos, son valientes, son honorables, son correctos, son honrados, astutos, son fuertes físicamente, son fieles y tienen mucho respeto a los dioses. Así son los héroes antiguos de la Grecia. Vamos a encontrar también como característica la intervención de los dioses y las musas. Vamos a ver que a medida que vamos leyendo una epopeya, aparecen dioses, los dioses del Olimpo, por ejemplo. Los mitos están perfectamente equilibrados con una dosis justa de historia e imaginación. Hay algo de real, pero también hay algo de ficticio, y ahí están los dioses del Olimpo. Y si pensamos en epopeyas más actuales, si pensamos en Arturo Prat Chacón y en su epopeya, ¿cierto?, del 21 de mayo, también tenemos que ver que Arturo Prat Chacón se encomendaba a Dios y a la Virgen, porque él era muy católico, y en ese tiempo ellos se encomendaban antes de la batalla. Vamos a ver otra característica, el uso del lenguaje figurado. Y aquí vamos a encontrar, como a veces está escrito en verso, vamos a encontrar comparaciones y epítetos. Dice, especialmente con el uso de los epítetos, locuciones adjetivas que designan cualidad de los sustantivos. A ver, Josefa Parra, abre tu micrófono. ¿Te acuerdas qué son los epítetos? ¿Como figuras literarias? ¿Josefa? Ah, sí, sí me acuerdo, ahora sí me acuerdo. ¿Cuál era el epíteto cuando yo digo, por ejemplo... Epíteto era cuando se recalcaban las cualidades de algo como el verde árbol, algo así. Muy bien, el verde árbol, la nieve blanca, la noche oscura, ¿cierto? Vamos a encontrar este bello lenguaje, el que aporta belleza y expresividad al relato, lo vamos a encontrar en las epopeyas. Por eso yo les decía, las figuras literarias o el lenguaje figurado también aparece en las narraciones. Y las epopeyas son un tipo de narración, pero escrito en verso. Y vamos a encontrar los símiles. Los símiles son las figuras de comparación. Era tan bella como la diosa Atenea.
sus gestos eran tan nobles como los de Zeus. Entonces ahí vamos a encontrar los símiles, que son figuras de comparación, que van a ir embelleciendo toda la historia. Si tienen la oportunidad de leer textos antiguos, como la Ilíada o la Odisea, aunque sea un pedacito, van a encontrar un lenguaje muy trabajado, un lenguaje figurado. Allí las figuras literarias se van a llamar figuras retóricas. Transmitidas a través de la oralidad. Esta es otra característica. ¿Cómo se transmiten estas historias? En un principio habían unos personajes que se llamaban rapsodas o poetas y reunían a la gente en las plazas de los pueblos. Y ahí ellos empezaban a relatar, a cantar estas historias de sus héroes, principalmente en la época clásica. ¿Cómo tú, como lector, puedes comprender una epopeya? En primer lugar, les voy a decir que para leer una epopeya hay que ver el diccionario al lado, porque hay muchas palabras que nosotros no conocemos, hay que ir definiendo de acuerdo al contexto. No es fácil leer una epopeya, hay que leerla con ganas, con determinación y con conocimiento. Si no sé algo, tengo que ir inmediatamente al diccionario. Dice aquí que para la interpretación de los textos épicos hay que tomar en cuenta manejar el vocabulario necesario, buscar el significado de las palabras desconocidas, de acuerdo al contexto y al diccionario. Identificar los personajes y los espacios geográficos donde se desarrolla la trama. Esto es que se van a dar algunas batallas o algunas hazañas en ciertas partes del mundo y algunos de estos pueblos ya han desaparecido. Y nosotros tenemos que ubicar en un mapa dónde más o menos están batallando, en Grecia, en Troya, en Roma, etc. Entonces, vamos a ver que una característica importante tiene que ver con la epopeya y es el lenguaje figurado que tiene esta epopeya. Entonces tiene que ser estudiado. Algo pasó en la guía. ¿Puedes inhabilitar, por favor, el rayador? Porque vi una manchita. Aquí. ¿Que no? Ahí. Inhabilitar. ¿Puedes identificar, por favor, a la persona? Bien. Vamos a cerrar para volver a abrir porque... Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuándo va a subir esta guía? Hoy en la tarde. Ah, ya. Gracias. Tú eres, a ver. Recién abrió la Mayra. Mayra, tú hablaste, ¿cierto? ¿Van entendiendo? Sí. Esperanza Chel, ¿tú vas entendiendo la guía más o menos? ¿Esperanza? Sí. Está hablando pero no se escucha. ¿Esperanza? Sí, profe. ¿Sí la vas entendiendo? Sí. Ya. Entonces, una vez que ya identifiquen las palabras en la epopeya, tienen que identificar después los espacios geográficos donde se desarrolla al personaje principal y a los personajes secundarios. El hecho que yo les vaya explicando la guía no significa que ustedes no tengan que leerla. Significa todo lo contrario, tienen que volverla a leer porque esta materia tiene que saberse en octavo básico. Es importante que usted la sepa. Bien, vamos a identificar quién es el héroe, el personaje principal, quiénes son los antagonistas, quiénes son los personajes secundarios.
Luego, identificar cuál es el problema, cuál es el conflicto interno que tienen los personajes y los conflictos externos. Interpretar las preocupaciones, los miedos, las inquietudes de los personajes. De acuerdo a la trama, ¿cómo son sus conflictos? ¿Por qué hay pelea, por ejemplo, en la Ilíada? Porque roban a una reina. Después, reconocer en el texto los recursos literarios empleados, las figuras literarias, los recursos descriptivos y otros efectos de estilo. En la actividad número 2 vamos a encontrar una epopeya, pero una epopeya del pueblo español antiguo durante la Edad Media. Hay una pequeña interrupción en mi casa porque están repartiendo las canastas familiares. Pero mi esposo dijo que no, porque nosotros no necesitamos, pero hay muchas otras familias que sí necesitan. Entonces, por eso se sintió un poco de ruido. Bien, continuando, vamos a ver que este cantar de Mio Cid es del tiempo de la Edad Media, y aquí hay todo un texto. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer, Mati, cuando vas a leer una epopeya según lo que hemos visto? Mati, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Parece que no está al tanto. Josefa Parra, ¿puedes abrir tu micrófono? Esperanza, Josefa o Mati, cualquiera de los tres. O Roberto Muñoz. ¿Qué es lo que primero se hace para leer una epopeya? ¿Está Roberto Muñoz? ¿Ven? Tienen que estar atentos. Les voy a contestar yo. Lo primero que se hace, ¿cierto? Yo empiezo a subrayar el texto y todo, y voy a encontrarme con palabras que no conozco. Luego, lo segundo que tengo que hacer es ver en qué lugar se desarrollan los hechos. Por ejemplo, en la corte de Valencia. ¿Dónde queda Valencia? ¿Alguien sabe dónde queda Valencia? Valencia queda en España. Por eso, el cantar del Mio Cid se va a desarrollar en España, pero en la Edad Media. Y luego identificar al héroe, que tiene que ser un personaje que encarne las mayores virtudes. Acá abajo van a encontrar un vocabulario. Hay una pregunta de Ignacio que dice, profesora, ¿las epopeyas son solo para los héroes de la antigüedad o también sirven para los de la actualidad? Las epopeyas, como ya les dije, Ignacio que me está preguntando, las epopeyas son para los héroes de la antigüedad, pero van cambiando de nombre a medida que se van modernizando. Como les dije, actualmente nosotros estamos en una epopeya, estamos luchando contra el coronavirus, ¿cierto? Entonces, hay héroes anónimos que están ayudando. ¿Quiénes son estos héroes? Estos héroes anónimos son, por ejemplo, los doctores que están en las urgencias. Ahí. Entonces, no estamos pasando del tiempo, pero Ignacio, espero que haya sido respondida a tu pregunta. Sí, la epopeya, hasta el día de hoy, nosotros estamos viviendo una epopeya. Acá van a tener todo el vocabulario que lo tienen que analizar y luego tienes que responder preguntas de comprensión lectora. ¿Qué características psicológicas tiene el Mio Cid según el texto? Y otras como, ¿qué hizo Mio Cid al ver que todos se burlaban de sus yernos? Aquí, en el chequeo de la comprensión, vas a encontrar un cuadro.
Dice, completa el siguiente organizador gráfico a partir de su lectura, de la lectura anterior, ejemplificando con hechos cada una de las características de la epopeya señaladas. Hecho heroico narrado, características heroicas del protagonista, acciones fantásticas sucedidas y uso de recursos literarios. Vimos la epopeya del Mío Cid y ahora vamos a ver la epopeya de Gilgamesh. Esta epopeya está en internet. Si tú quieres comprenderla más todavía, busca resumen de la epopeya de Gilgamesh. Esta es del pueblo persa más o menos. Es muy antigua. Está escrita como ustedes ven en verso, pero está narrando una historia, una batalla. Habla de los dioses y ahí van a ver a los personajes principales. Van a tener que investigar para hacer esta guía. Aquí está el vocabulario y aquí están las preguntas de comprensión lectora. Bien, me quedan poquitos minutos y al final vamos a hacer un cuadro en la guía con los hechos heroicos narrados, las características heroicas del protagonista, las acciones fantásticas y qué aprecias tú que aparece como lenguaje figurado. Bien, vamos a dejar nuestra guía que se las voy a subir hoy día y para terminar nos vamos a quedar para finalizar con lo que es la epopeya explicado por un profesor que se encuentra en otra parte. Yo lo bajé de YouTube y encontré que explicaba muy bien y me parece que ya está entendida más o menos la tarea y lo que es la epopeya. ¿Qué es una epopeya? Bien, una epopeya es un relato épico escrito en verso o en prosa. Cuando está escrito en verso, quiere decir de que está escrito al igual que los poemas. Es decir, escrito de forma centrada y dividido por estrofas. Cuando hablamos de que está escrito en prosa quiere decir de que está escrito de izquierda a derecha, de una forma secuenciada, al igual que los textos narrativos. ¿A qué nos referimos con que la epopeya nos relata hechos épicos? Quiere decir de que nos cuentan historias de hazañas heroicas de un pueblo, ya sean guerras, viajes, batallas, entre otras acciones. Y en un plano más general, en la epopeya es muy importante y se destaca la figura de un héroe que logra poder conquistar los objetivos en el caso, por ejemplo, de la guerra. Vamos a profundizar en qué es una hazaña, que es como el tema central que tienen las epopeyas clásicas. Bueno, una hazaña es una acción que requiere de gran esfuerzo, valor y perseverancia para lograr un objetivo común. A través de la hazaña se busca un propósito específico, es decir, en el caso, por ejemplo, de las hazañas antiguas, las hazañas clásicas, se proponía un objetivo, por ejemplo, en el caso de ganar una guerra, conquistar un pueblo, entre otros, pero para lograr aquel objetivo debían superar una serie de obstáculos que se iban interponiendo en el camino. Los relatos de la antigua Grecia siempre nos detallan hazañas sobre carácter belicista o carácter de guerra. Actualmente, en el siglo XXI, la definición de hazaña ha ido modificándose un poco y lo podemos ver a través del cine. Por ejemplo, en la película Shrek es muy célebre, muy famosa la escena cuando Shrek y el burro logran entrar al castillo y rescatar a la princesa Fiona y huir de la dragona. Eso al día de hoy se puede considerar una hazaña. En las películas puedes mostrar muchos ejemplos sobre hazañas, que no necesariamente van a ir vinculadas a la guerra, sino que en la época antigua, en la Grecia clásica, las hazañas tenían este carácter de guerra, debido al contexto en el cual ellos vivían. Vamos a seguir profundizando en el concepto de epopeya y vamos a ver el concepto de epopeya griega o clásica. En estas epopeyas aparecen muchos dioses y semidioses y también héroes. ¿Cuál es la diferencia entre un dios y un semidios? Que el dios es de mandato divino, es decir, es distinto al resto de las personas, no tiene un origen humano, por decir así, sino que viene predeterminado de esa forma. En cambio, un semidios es hijo de Dios, de un dios o una diosa, y también
de una persona humana. Ahí, por ejemplo, podemos ver en la imagen a la diosa Atenea, que era la diosa de la guerra y la sabiduría. Y también tenemos al lado la otra imagen al semidios Perseo. En la epopeya griega o clásica, siempre las epopeyas van a estar contadas en tercera persona. Es decir, no va a estar contada desde mi perspectiva, sino que el autor, el que escribe la epopeya, va a describir lo que él ve sobre el resto. Va a estar escrita en ellos, en tercera persona. Y estas epopeyas han perdurado a través del tiempo debido a la tradición oral. ¿Esto qué quiere decir? De que estas epopeyas se contaban de generación en generación. Y a través de estos relatos, las personas las han sabido mantener hasta el día de hoy. Bueno, y a raíz de la epopeya, y sobre todo de la epopeya clásica, el cine ha tomado estos elementos de la epopeya y ha producido una infinidad de películas relacionadas a este concepto, el cual se conoce como cine épico. Bueno, ¿qué tipo de tramas hay en este tipo de cine? Bueno, son en torno a las guerras, a las aventuras o enfrentamientos entre pueblos y bandos de enemigos. Bien, por ejemplo, podemos ver una infinidad de películas como Troya, en la cual describe específicamente la guerra de Troya. También están las películas de Avengers, que se desprenden de las aventuras y hazañas que tienen los héroes de Marvel, tipo La Mujer Maravilla, Batman, entre otros. Y también tenemos al Señor de los Anillos. Estas películas también están en hechos históricos, o sea, que sucedieron en la vida real, o también provienen de la imaginación del autor, que escribe este tipo de epopeyas y las lleva al cine. Ahora, para finalizar esta clase, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales elementos de una epopeya? Les doy unos segundos para que puedan responder. Bien, un elemento importante que posee la epopeya es la realización de una hazaña. En el caso de las epopeyas clásicas, en donde todo giraba en torno a la guerra. También es importante la figura de un héroe, es decir, de una persona que logra superar estos obstáculos y logra conquistar un propósito específico. Y también un elemento importante es que están escritas en verso o en prosa, es decir, o de forma, al igual que la poesía, o de forma al igual que los textos narrativos. Bueno. Bien. Ahí terminamos nuestra clase. Me despido y les aviso también que nos vamos a encontrar el viernes a las 12 porque vamos a tener consejo de curso. Ahí les voy a enviar la invitación. Me gustaría que estuvieran todos, vamos a pasar la lista. Y me gustaría saber, a ver, Florencia Soto, ¿qué te pareció esta clase? ¿Aprendiste algo? Sí, profe. Sí, entendí. Sí entendió todo. Muy bien. Francisca Oyarzún. Sí, profe. ¿Entendió lo que es la epopeya? Sí. Ya. Francisca, y para todos los compañeros, el viernes nos vamos a juntar a las 12 en un consejo de curso y les voy a enviar la invitación. También quería decirles que estoy muy satisfecha porque me llegaron muchas guías hechas y los felicito a todos